Hola, vamos a hablar de rentas de capital y pérdidas y ganancias de capital. Primero, vamos a ver un video introductorio sobre este tema. La reforma fiscal aprobada en diciembre de 2018 incluye un nuevo capítulo a la ley del impuesto sobre la renta. Este capítulo se denomina rentas de capital y ganancias y pérdidas de capital. ¿Pero qué son las rentas de capital y las ganancias y pérdidas de capital? Las rentas de capital son aquellas que pueden ser de carácter mobiliario o inmobiliario. Las rentas de capital mobiliario son las que se obtienen por la cesión de recursos propios a terceros. Ejemplos de lo anterior son los intereses que recibimos por un préstamo, así como los intereses que provienen de certificados de depósito a plazo o, por ejemplo, los dividendos que recibimos por las inversiones en acciones. Por otro lado, las rentas del capital inmobiliario son aquellas que se obtienen por la cesión del derecho de uso de bienes inmuebles. El ejemplo clásico de lo anterior son los ingresos que podemos obtener por los alquileres de una casa o de un edificio de oficinas. Finalmente, las ganancias de capital son aquellas que se obtienen por la variación en el patrimonio de los contribuyentes. Un ejemplo de ganancia de capital es una propiedad la cual hemos tenido por muchísimos años con un valor fiscal de 1 millón de colones y después se vende a 10 millones de colones. En este caso, la ganancia de capital serán los 9 millones de colones de diferencia. La ley del impuesto sobre la renta para este tipo de rentas que hemos explicado establece una tarifa preferencial del 15%, salvo algunas excepciones. Es importante que todos los contribuyentes, ya sean personas físicas o personas jurídicas, nos preocupemos por entender cuál es el tratamiento correcto de este tipo de rentas. Las rentas de capital y ganancias y pérdidas de capital está desarrollada en el capítulo 11 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Lo que nos indica el artículo 27 de dicha ley es que, salvo disposición expresa en contrario, lo regulado será aplicable al impuesto a las utilidades en cuanto a lo afectado por dicho impuesto. Entonces, en este caso tenemos que hacer una diferenciación entre renta activa y renta pasiva. ¿Qué es renta activa? Es el conjunto de ingresos obtenidos en el ejercicio de una actividad comercial, empresarial o profesional, donde se da la organización por cuenta propia de factores de producción. Llamamos factores de producción a la tierra, capital, trabajo y tecnología. ¿Qué es renta pasiva? En contraposición, la renta pasiva es la que obtenemos sin la organización o sin que la persona tenga que organizar por cuenta propia factores de producción. En este sentido, se dice que se trata principalmente de rentas financieras, como por ejemplo dividendos, retiros, repartos y cualquier otra forma de distribución de utilidades provenientes de participaciones en otras entidades, intereses, regalías, ganancias de capital o mayores valores provenientes de la enajenación de bienes o derechos que a su vez generen rentas pasivas, rentas provenientes del arrendamiento o cesión temporal de bienes inmuebles, y las ganancias de capital provenientes de la enajenación de inmuebles, entre otras. Entonces, esos son ejemplos de rentas pasivas. ¿Por qué es importante esta diferencia? Porque la renta activa, que está afecta a la actividad lucrativa, debe tributarse de acuerdo con el impuesto a las utilidades. Por su parte, la renta pasiva, que no está afecta a la actividad lucrativa, se tributa de conformidad con el capítulo 11 de la ley, o sea, el referente a las rentas de capital mobiliario e inmobiliario y a las ganancias de capital. Esto viene desarrollado en el artículo 3 bis del reglamento, que habla sobre integración de rentas gravables. ¿Qué nos dice ese artículo? Que en caso de que el contribuyente obtenga rentas procedentes de actividades lucrativas de fuente costarricense
sujeta al impuesto sobre las utilidades, así como rentas y o ganancias del capital que provengan de elementos patrimoniales afectos a dicha actividad lucrativa, estas rentas deben integrarse para efectos de determinar la base imponible del impuesto a las utilidades. O sea, las rentas de capital mobiliario e inmobiliario y o las ganancias de capital que provengan de elementos patrimoniales afectos a la actividad lucrativa, debemos reportarlas, declararlas y pagarlas de acuerdo con el impuesto a las utilidades en el periodo correspondiente en la declaración D101. Nos indica ese artículo que se consideran afectos a aquellos elementos patrimoniales que sean necesarios y se utilicen para la obtención de los rendimientos. ¿Qué ocurre con el régimen simplificado? El mismo artículo 3b del reglamento nos indica que las rentas de capital y las ganancias y pérdidas de capital que se obtengan de contribuyentes inscritos en el régimen de tributación simplificada o cualquier otro régimen distinto al régimen general se tributan de acuerdo con el capítulo 11 de la ley. O sea, no se tributan como impuesto a las utilidades, sino de acuerdo a las reglas de las rentas de capital mobiliario e inmobiliario y o las pérdidas o ganancias de capital. Las rentas de capital mobiliario e inmobiliario, así como las ganancias y pérdidas de capital, tienen elementos comunes en la ley. Una de ellas es el hecho generador. Nos indica el artículo 27 bis que el hecho generador de este impuesto es la obtención de toda renta de fuente costarricense, ya sea en dinero o en especie, derivada del capital y de las ganancias y pérdidas de capital realizadas que provengan de bienes o derechos cuya titularidad corresponda al contribuyente, así como también las diferencias cambiarias originadas en activos o pasivos que resulten entre el momento de la realización de la operación y la percepción del ingreso o pago del pasivo. Además, esas rentas no deben estar afectas por parte de su titular a la obtención de rentas gravadas en el impuesto a las utilidades y deben ser obtenidas en el periodo fiscal correspondiente. Aquí cabe resaltar el término realizadas. ¿Por qué? Porque no es una expectativa económica, no es algo que yo espero recibir, sino que el hecho generador se da con la renta realmente recibida o que ya sea exigible, como vamos a ver más adelante. ¿Quiénes son contribuyentes de este impuesto? La ley establece que son contribuyentes las personas físicas, las jurídicas, los entes colectivos sin personalidad jurídica, así como los fondos de inversión o figuras similares que obtengan en el periodo fiscal correspondiente rentas gravadas de acuerdo con el capítulo 11 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. También dentro de los elementos comunes de las rentas de capital, mobiliario e inmobiliario y las ganancias y pérdidas de capital están las exenciones a este impuesto establecidas en el artículo 28 bis de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Dentro de las exenciones tenemos las rentas y ganancias de capital obtenidas por los fondos de pensiones y planes de beneficios, así como el fondo de capitalización laboral. También tenemos las rentas y ganancias de capital obtenidas por los regímenes de pensiones especiales. También está exento las rentas y ganancias de capital obtenidas por el sistema de pensiones y jubilaciones del Magisterio Nacional. La distribución de dividendos de acciones nominativas o en cuotas sociales de la propia sociedad que lo paga.
así como la distribución de dividendos cuando el socio sea otra sociedad de capital domiciliada en Costa Rica que desarrolle actividad económica, o bien que se trate de una sociedad controladora de un grupo o conglomerado financiero regulado por el CONACYF. Las rentas y ganancias de capital derivadas de las participaciones de los fondos de inversión contempladas en la Ley Reguladora del Mercado de Valores también están exentas en la parte correspondiente a rentas y ganancias de capital por la que los fondos de inversión han tributado. Los intereses generados por saldos en cuentas de ahorro y cuentas corrientes también están exentos, así como los intereses provenientes de títulos valores emitidos por el Estado en el exterior al amparo de una ley especial que le autorice para emitir y colocar títulos valores en el mercado internacional. La ley también exime del pago del tributo las subvenciones otorgadas por el Estado y sus instituciones, así como organismos internacionales, que se destinen a satisfacer necesidades de salud, vivienda, alimentación y educación. También están exentos las herencias, los legados y las donaciones respecto de sus perceptores y del donante, así como las inversiones provenientes del fideicomiso sin fines de lucro creado mediante ley de la ERTH. Finalmente, están exentos las rentas y ganancias de capital obtenidas por la Caja Costarricense del Seguro Social. En materia de declaración y pago, tenemos dos obligados: el agente de retención, que va a ser como la regla, y en caso de que el impuesto no pueda ser retenido, es obligación del contribuyente. El artículo 28 cuarter de la ley nos indica que el impuesto debe presentarse por cada hecho generador. Asimismo, que el impuesto debe liquidarse y pagarse dentro de los primeros 15 días naturales del mes siguiente del momento en que ocurre el hecho generador. Por su parte, el artículo 31 cuarter nos indica quiénes son esos agentes retenedores. Indica que es toda empresa pública o privada sujeta o no al pago del impuesto sobre las utilidades, incluidos entre ellos el Estado, los bancos del Sistema Bancario Nacional, el INSS, las instituciones autónomas y semiautónomas, las municipalidades, así como las asociaciones e instituciones a que se refiere el artículo 3 de la ley. Son agentes retenedores o de percepción del impuesto cuando paguen o acrediten rentas afectas al impuesto establecido en el capítulo 11 de la ley. Para esos fines, los indicados sujetos deben retener y enterar al fisco por cuenta de los beneficiarios de las rentas lo retenido. Adicional a ese artículo, el artículo 31 quinquies nos detalla las obligaciones de los agentes retenedores y nos indica que quienes están obligados a hacerlo no hagan las retenciones, serán responsables solidarios por el pago del impuesto correspondiente. Finalmente, entre los elementos comunes entre las rentas de capital inmobiliario y las pérdidas y ganancias de capital está la tarifa general del 15%. Sin embargo, cada tipo de renta tiene también tarifas reducidas que vamos a detallar más adelante.